Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Kabbalah es Simple del año 2026, como siempre buscando contenido de calidad para ustedes, para que puedan nutrirse y entender cada vez mejor su camino de autoconocimiento. Hoy, como ustedes saben, este no es un espacio que sea monetizable, mas sin embargo, todos quienes estamos aquí participamos, queremos contribuir a su vida. Así que si están felices con el contenido que comparto en este podcast, si les es útil, suscríbanse, compartan, activen las notificaciones para que sepan cuándo sale un nuevo episodio. Hoy me acompaña mi querido amigo Abraham Blechman. Él es argentino de nacimiento, nació en Mendoza, actualmente está en Colombia. Ha transitado varios caminos espirituales, como por ejemplo el sufismo, es judío de nacimiento, por lo cual es bastante conocedor o afín a la cábala, el budismo también, pero lo más lindo que me parece importante compartir en este espacio es que Abraham creó una metodología basada en Fibonacci que ayuda en el crecimiento personal de las personas, valga la redundancia. Abraham, bienvenido. Buenas, Pati, ¿cómo va? Un gusto, gracias por este espacio, gracias por compartir y bueno, acá pendiente para compartir un poco este conocimiento, cómo surgió, de qué va, en qué consiste, así que bueno, vamos a conversar y muchísimas gracias por el espacio y por el lugar seguro y cuidado para profundizar en los temas del alma. No, muy honrada de contar con tu presencia aquí, ya sabes cuánto te aprecio. Abraham, cuéntanos un poquito de dónde proviene este despertar espiritual, de querer conocer más a través del sufismo, a través del budismo, porque un poco se parece a mi vida. También yo transité por muchos caminos espirituales hasta que llegué a la Cábala. Cuéntame. Bueno, mira, en realidad yo soy judío de nacimiento, o sea, tengo papá, mamá, cuatro abuelos judíos, todos. Mis apellidos son Blechman, Sklar, Aberbuch, Dolonjiewicz, así que por todos lados, por donde mire, hay ascendencia de Europa del Este, de Ucrania, de Rusia, de toda esa zona. Y bueno, ellos se vinieron a Argentina en su momento escapando de la guerra, de las persecuciones de los pogroms. Y yo nací en esa familia, pero nunca tuve cultura ni raíces creyentes, por decir así. O sea, la visión de que existe un creador o de que existe una energía universal o que hay un Dios, eso fue como una búsqueda más personal que se dio a partir de justamente viajes que hice. El primer viaje que hice por América Latina, subiendo por Chile, recorriendo todo Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador. Bueno, pasé por Ecuador también, estuve en Cuba, estuve en México. Y en ese viaje tuve como un gran despertar de para lo que para mí es una de las experiencias místicas más fuertes que uno puede tener, que es el viaje, ¿no? El viaje, moverse de una latitud geográfica a otra. Entonces ahí conocí lo que se llamó el budismo. Empecé a practicar budismo muchos años y después me pasó un hecho significativo en mi vida que me detuvo y me llevó de nuevo a Mendoza. Yo vivía y estudiaba física en Córdoba, que eso también es interesante aclarar porque para mí los números y la visión de la ciencia y esta visión más quizás mental o científica o de mucha biná, por decir así en términos cabalísticos, lo fui cultivando en mi estudio por la ciencia. Entonces estudié varios años esa carrera y eso me llevó, como te contaba, a una experiencia dolorosa a Mendoza y ahí conocí el sufismo. Empecé a ir a Díquer, a meditaciones, empecé a conocer lo que eran los santos, conecté con un maestro espiritual, tuve como un camino muy profundo de entender lo que significaba la rama mística justamente del Islam. Y bueno, muchos años después escribí un libro que tiene que ver con mi primer libro, que tiene que ver sobre creación de juegos y creatividad, y eso me lleva a presentarlo a Uruguay. Y en Uruguay justamente conozco a Jabat, digamos, una organización dentro del mundo del judaísmo que me acerca un montón de libros de judaísmo y yo empiezo a descubrir por primera vez qué eran esas festividades que tanto me resonaban, que tenían que ver con la cábala, con la cábala, pero al mismo tiempo con mis raíces judías. Nunca había tenido acceso a eso, me lo había recomendado una prima en Francia que me dijo, mirá, si andás de viaje y querés festejar Rosh Hashanah, andá a Jabat, que ellos siempre reciben gente, hacen eventos, podés conectar. Y yo fui, me regalaron esos dos libros, uno de ellos del Rebbe de Lubavitch, y bueno, me voló la cabeza, como dicen en Argentina, y empecé a leer al Rebbe y empecé a conectar con, que era muy interesante, porque lo mismo que planteaba un rabino, que se dice que es como la reencarnación de Moisés en la tierra en la última época, venía a plantear lo mismo que planteaban los grandes maestros sufis también, ¿no? En algún punto la conexión con la profundidad, con la divinidad, con esto de que todo es un milagro, o de alguna forma con esto de ver cómo opera la divinidad en nuestra vida y de la gratitud, y todo eso dije, esto me resuena, digamos, hay un hilo conductor en todo lo que me fue pasando a nivel
espiritual. Entonces, bueno, ahí conozco el Rebbe, empiezo a conectar y ahí empiezo a estudiar Cábala un poco de manera, bueno, vos sabés que los grandes cabalistas siempre han sido autodidactas, pero a mí siempre me gustó también la Cábala y dije, bueno, ¿por qué no indagar más allá y profundizar? Y ahí fue que empecé como a leer a Sabana, a ver videos, a, bueno, a seguirte a ti, a seguir a varios cabalistas del ámbito que me fueron como nutriendo. Ujú. eh, una vez un rabino me dijo, sí, lo que pasa es que tu alma está desnutrida. Y yo le decía, bueno, pero es mi camino, digamos, ¿no? Claro, estaba desnutrida desde esta mística judía, ¿no? Desde este conocimiento judío yo creo que me ordenó muchísimo. Y fue cuando empecé como a encontrar y a poner piezas en su lugar que descubro lo del juego Fibonacci, que es un poco lo que vamos a conversar ahora. Me encanta esto de cuando me encuentro con personas que son de origen judío, de vientre judío, pero que nunca tuvieron acceso a la información que está más allá del pshat, de lo literal de la Torá, como cuando se encuentran con la Cábala, es como esa reconexión tan profunda de su alma, como todo empieza a hacer sentido. Y es hermoso porque de alguna manera, sin yo ser judía, puedo aportar a personas como tú o a otros estudiantes que tengo que de alguna manera se nutren también de lo que yo he aprendido vivencialmente en mi caso, no por herencia y no solamente por estudio, sino por experiencia vivencial, de estos conceptos, del impacto que pueden tener. Algo que me encantó de lo que dijiste es que el sufismo, porque para quien no sabe, el sufismo es la parte mística del Islam, coincide con la mística hebrea que es la Kabbalah. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos cómo la espiritualidad es algo diferente a la religión, ¿no? Porque la religión es de este Islam, es del judaísmo, es del cristianismo, donde hay un cuerpo dogmático, un cuerpo sacerdotal, alajá, mandamientos, cosas que hacer y que seguir, que a la final terminan de alguna forma separándonos entre seres humanos, mientras que la espiritualidad es lo que está detrás de las religiones y que une a través del autoconocimiento a todos nosotros. Entonces me parece maravilloso esto que traes ahora. También muy importante entender que dentro de este conocimiento espiritual, tú metes la física cuántica y el conocimiento de los números que están también dentro de la Kabbalah, porque cuando uno abre la Torá, realmente está frente a un gran código alfanumérico de gematría, perdón, de lingüística y de matemáticas, que a la final después se transforma en gematria, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo ves tú los números dentro de la Kabbalah y de la Torá, la física. Bueno, sí, sí, sí. En realidad, como te decía, una vez una amiga me decía que yo era como ecuménico porque podía sentar en una mesa a un rabino, a un sheikh sufi y a un budista a conversar, digamos, porque yo puedo ir a una cena de Chabad, puedo ir a un Diker sufi, puedo compartir un daimoku con budistas y eso también es lo que uno sienta que pueda estar como el agua, ¿no? Fluyendo por todos los lugares y tomando la forma de lo que toca en el momento que toca y poder entender también desde una visión neutral por qué una persona que hace, no sé, que sigue la Sharia, que es la ley islámica, come halal y por qué una persona come kosher también, ¿no? O sea, y qué hay en las creencias que hacen que uno llegue a comer o a seguir cierta forma exterior y también qué hay en el interior, porque cuando uno conecta con el interior, no importa la camiseta que uno tenga puesta, uno está conectando con la raíz del alma y con la profundidad del corazón y eso como que trasciende todas las fronteras y es un poco lo que buscamos todos, tanto vos con el conocimiento, con lo que estamos haciendo, este Tikkun Olam o esta era de la redención donde realmente podamos sentarnos todos en un mundo libre y contentos y felices, como esto que decía John Lennon, ¿no? Imagine all the people sharing of the world. Un poco esa es la profundidad. Con respecto a lo que me preguntaba de los números, esto sucede de una conexión de conectar partes y piezas, porque fue un momento también de mucho hastío emocional que tenía a partir de una situación que había vivido, en donde me senté un día y dije, no puede ser que otra vez se me repita lo mismo. O sea, era un tema concretamente que tenía que ver con un área de mi vida que se me había repetido los últimos 15 años, pero ante ciertos momentos había sucedido la misma situación. Entonces, yo venía trabajando con una amiga psicóloga que ella venía como desarrollando un método que le llamaba juego también, y en ese compartir y en ese nutrirse de ideas, ella hacía una cuenta y yo dije, no, pará, pero acá tiene que haber otra cosa, digamos, ¿no? Y yo justamente en este viaje que había hecho a Uruguay esos 2 años antes, cuando descubro la Cábala, al poco tiempo decido en una sinagoga a hacer mi bar mitzvah. Yo nunca había hecho mi bar mitzvah, imagínate, tenía, no sé, en ese momento 37, 36 años, y un rabino me pregunta y me dice, ¿querés hacerlo hoy? Era un Shabbat,
estábamos haciendo aliada a la Torá, subiendo a la Torá, etcétera. Y le digo, bueno, sí, porque siempre había sentido esas ganas de conectar. Y en ese momento él me da el nombre de Abraham, recibo el nombre de Abraham y a partir de ahí se produce como una especie de transformación muy fuerte en mi vida en donde, claro, no era un nombre nomás, no era que solamente me llamaba así y que antes me había llamado de otra manera, era que realmente me bajó, me descendió como una parte de mi alma que estaba, iba a desarrollar algo, iba a revelar una información. Yo no lo sabía en ese momento, ¿no? Pero bueno, me dejé llevar, la vida me llevó para acá, para allá, etcétera, y seguí como empecé a estudiar, a hacer, me acuerdo que en ese momento hacía el Tikkun Aklalí, que lo sigo Ujú. haciendo, digamos, ¿no? Son estos 10 salmos que Esta del Rahman de Breslev, de Chabad también, tiene que ver de con eso. Rasman, claro, del Rasman de Bresle, que él hablaba mucho de la alegría y la importancia de la alegría y de la risa, ¿no? Y yo siempre había trabajado con juego y de pronto qué loco, ¿no? Porque al que más se ríe y al que más juego le ponen una misión seria, digamos. Entonces también eso, asumir eso, fue como un momento de decir, bueno, quizás en este momento mi vida ya toma otro camino y empecé a profundizar en esos temas. Y bueno, volviendo a lo que te estaba contando, en esa situación donde me senté a revisar patrones, a ver por qué me pasaba, tuve el momento de un momento ajá, de un momento chacruk, que le llamo yo en el libro El juego Fibonacci, en donde digo, hay algo que hacer con el número de oro. O sea, hay que hacer una división en la cuenta con la edad que tenemos nosotros y encontrar información a través de esa división con el número de oro. Entonces ahí me siento con los números, empiezo a tomar mi edad, empiezo a dividir, a sacar cuántos meses tengo, la exactitud, porque no es lo mismo, el número de oro es un número bastante exacto, es un número con coma. Entonces incluso arroja una fecha, o sea, uno puede ir a una fecha en la vida en donde sucedió un evento o empezó a suceder un evento, porque a veces las fechas se corren un poco o los procesos emocionales son un poco más, no son tan exactos, pero sí uno puede determinar en qué momento de la vida uno empieza a pensar en tal idea. Entonces cuando hago la primera cuenta, recuerdo que estaba en un momento de mi vida dejando la carrera de física yendo a vivir a Venezuela. Y en ese momento que me estaba haciendo esa cuenta, estaba decidiendo también un gran cambio en mi vida y me estaba yendo a vivir a Colombia. O sea, que eran como dos países que siempre estuvieron conectados, pero a mí algo me atraía de estos países de América Latina y del Caribe. Yo siento que mi alma en algún momento vivió acá, porque mi conexión con el budismo fue en Venezuela, mi conexión con la música siempre me gustó, mi conexión con la cultura de acá siempre fue algo que me resonó y hoy estoy viviendo acá. Entonces, cuando empiezo a conectar esa información, empiezo a darme cuenta que el número de oro dibujaba una conexión con los hechos significativos que tenían que ver con lo que yo estaba atravesando en ese momento, que un poco también está conectado con el tikkun, con esta corrección que uno hace en la vida de lo que más le cuesta hacer, y qué loco, porque la pregunta de por qué me pasa esto tenía que ver con eso, con un patrón repetitivo de algo que siempre había tenido que resolver, que nunca lo había podido lograr encuadrar, enfocar o equilibrar. Entonces la pregunta por el ticún me llevaba a cuál era mi principal desafío en ese momento. Eso me llevaba a hacer un cálculo con el número de oro en la edad y ahí empecé a unir partes, ¿no? Lo emocional, lo psicológico, lo terapéutico, lo numérico, la belleza y la armonía que va dibujando el patrón de Fibonacci también, porque dije, ¿cómo puede ser que Fibonacci esté en toda la naturaleza y que aún así no podamos descubrir la belleza que hay en nuestra vida, en los acontecimientos que se van desarrollando? Entonces ahí empiezo a hablar de la frase esta, Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci, que es un poco, bueno, la que está acá en el libro, dice Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci, que es el Ujú. título del libro, porque un poco Einstein decía esto, que Dios no jugaba a los dados, o sea que no había un acontecimiento azaroso en la vida de las personas, sino que había como un plano, como un designio divino, como una belleza con la cual jugaba Dios, y ahí es donde le agrego lo de Fibonacci cuando descubro esto, porque realmente empiezo a darme cuenta de que no era solamente una excepción que a mí me pasaba. Lo empecé a hacer con amigos, lo empecé a hacer con familiares, con gente conocida, y ahí empecé a desarrollar y escribir lo que hoy se llama terapia Fibonacci y lo que hoy es el contenido de este libro. Y bueno, Ujú. Vamos hacia allá, pero vamos como la Torá, por partes. sí, Vamos sí, por sí. porciones, porque si no es demasiada información y quiero que todos quienes nos escuchan realmente puedan aprovechar esto que me parece maravilloso. Vamos por partes como en la Torá. Primero, tú dijiste que no habías hecho el bar mitzvah y que elegiste un nombre en ese momento. Y efectivamente, para la Kabbalah, el nombre es algo que nos conecta con una parte de nuestra alma. Yo no sé si te he contado en nuestras algunas conversaciones que hemos tenido. Sin ser judía, yo estuve en Jerusalén y me asignaron un nombre hebreo, mi nombre es Naomi, y tuve la misma sensación que tú acabas de explicar.
Era la primera vez que me sentía completa. Era algo que descendió en mí que hizo que, uno, me acepte como soy, tal y como soy. Dos, me sienta completa. Y esa aceptación es un sinónimo de paz. Lo tercero que te quería preguntar es, tú haces referencia al número de oro. ¿Qué es el número de oro? ¿Es lo mismo que el número pi o qué es? Bien, bueno, con respecto a lo que decís del nombre, yo creo bueno, gracias por contarlo, es lindo también saber tu proceso, porque es lo que uno entiende de por qué a uno le pasa lo que le pasa y ver a otro que le pasa lo mismo es como que te pone una camiseta que entra exactamente con tu talle, digamos, ¿no? Esa es un poco la sensación. Con respecto a lo del número phi es PHI 1,618. El número phi es una proporción que en realidad se le llama la proporción áurea. Justamente Fibonacci, que esto me lo contó Mario Sabán en una entrevista que le hice, bueno, él se influenció de cabalistas. Él tomó información de un cabalista que se llamaba Abraham de Barillat, que era un cabalista de Barcelona, que fue uno de los primeros que escribió un libro de ecuaciones de segundo grado, de las cuales Fibonacci, que era este matemático italiano, toma muchas de las ideas Fibonacci. Y él encuentra, estudiando los conejos, el crecimiento de los conejos, que había una forma de crecer que era con el número uno uno después el 2 después el 3 después el 5 después crecían 8 conejos, después 13, ¿no? La forma de reproducirse. Y él encuentra que esa sucesión, en matemáticas se le llama sucesión a eso, había una relación entre dos términos de la sucesión. Es decir, que si yo sumaba 2 más uno es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 es 13. Entonces los dos términos sumados me van dando el número siguiente, ¿no? Y se da otra particularidad en la sucesión de Fibonacci, que es que si yo divido dos términos, o sea, si yo divido 8 dividido 5, 13 dividido 8, 21 dividido 13, y así, eso tiende a un número irracional que es el número phi, que es 1,61803 y sigue el número, ¿no? Es un número que tiene un montón de... Bueno, la cuestión es que esa proporción se da en cómo crecen, no sé, las espirales de la caracol, cómo se forma una galaxia, uno puede encontrar en las medidas de la cara la proporción, en los falanges de los dedos, en cómo se forma una ola, un tornado, ¿no? Siempre uno puede encontrar esa proporción matemática en muchas de las cosas bellas de la naturaleza y también eso es interesante. En las caras de las personas, cuando uno dice, uy, esta cara me gusta o es una cara linda, hay una proporción que se da matemática también, ¿no? Entonces Claro. uno la puede encontrar en el cuerpo humano. Eh, entonces, bueno, un poco este descubrimiento tiene que ver con agregárselo a la edad de las personas y transformarlo en una conexión con la teoría de los fractales, que eso también viene de la matemática. Es decir, que en ciertos momentos de la vida, entre tal edad y tal edad, vivimos de alguna forma el mismo tema que después se vuelve a reproducir entre tal edad y tal edad, ¿no? O sea, Ujú. esa O es un sea, el poco... número pi es el número de oro o el número de oro es, para que me quede claro, porque yo soy cero matemática, cero. O sea, Dale. que reprobé en la escuela fue matemática 100.000 veces. Mi fuerte son las letras más que las matemáticas. Pero es el número de oro entonces, es el número pi más la fecha, alguna fecha en particular de la persona o qué es? El número, o sea, primero la edad que una persona tiene. O sea, si yo tengo ahora, no sé, yo cumplí 39 años el año pasado. Cumplí en septiembre, pero como estamos en enero, sería 0,3 o 0,4, dependiendo, porque 12 meses sería 1, entonces 6 Ya. meses sería 0,5, ¿sí? Si yo Ujú. estoy en la mitad de mi año, sería 39,5, ¿no? Entonces agarro esa edad, que es con coma, y divido por 1,618, y eso me da un número, ¿sí? Otro número. Perfecto. Ujú. Y ese es el Cuando número de oro. no, el número con el que yo divido es el número de oro. La constante es el número de oro. Entonces yo voy a dividir de manera sucesiva, o sea, varias veces por la misma constante, por el mismo número que es el número de oro. Y este número no viene de la nada, este número viene de esto que te estaba explicando recién, que es una proporción, que es una correlación entre dos términos y que es lo que se le llama
como un numerito mágico, ¿no? Un numerito portal, porque está en todo, o sea, uno lo puede descubrir, lo puede extraer de muchísimas relaciones matemáticas del universo en sí, de cómo está compuesto el universo. Entonces, de ahí es donde viene la fundamentación de por qué uso ese número. Y eso es interesante, porque vos decís, nunca, no aprobé matemática, pero ¿qué pasó? Buscaste la cábala donde las letras de verdad tienen un valor numérico, entonces también es como que ahí viniste a suplir tu falta de matemática. ¿Sabes que descubrí que tengo una cosa que se llama dislexia numérica? Tengo dislexia numérica, me cuesta mucho seguir secuencias numéricas. Entonces, cuando hago retos, por ejemplo, aquí en el podcast, donde hay que ir día a día, tengo que estar con un cuaderno anotando porque no soy capaz de seguir una secuencia numérica mentalmente. Pero bueno, cada uno nace con una oportunidad y un desafío. Qué bonito que es poder decirlo abiertamente sin miedo también a decir tengo esto que es una facilidad y esto me cuesta, ¿viste? Porque también vivimos en un mundo de mucha careta, donde si mostramos una debilidad nos sentimos vulnerables y no sabemos cómo nos van a tratar y qué si nos van a decir, o sea, y bueno, es lo que sos y está bien, es como Sí, conocerse es fundamental. si hay algo que promuevo mucho en mis clases y en todo es el valor de la autenticidad. Entonces, lo que la gente ve en redes, lo que la gente ve en mi podcast es lo que soy. Y no tengo ningún empacho en decir que tengo esta dislexia matemática y por el contrario, tengo mucha facilidad para escribir. Yo creo que escribir a mí me salvó la vida, en el sentido de que pude expresar y entender mis procesos. Y entiendo que para ti las matemáticas también te aportó un montón de información y de conocimiento que te trajo luz a estos procesos humanos, ¿no? Sí, sí, y eso es interesante también porque... Bueno, yo este cálculo te lo estaba compartiendo de dónde viene y demás y cómo es de alguna forma el secreto de la terapia, pero yo también recomiendo hacerlo en un proceso como más terapéutico de uno a uno o estar con alguien y sentarse con alguien que te pueda dar como ese espejo, ese feedback de qué está sucediendo, qué estás viendo que no estoy viendo yo, porque por ahí el número, bueno, yo lo pongo en el libro, lo explico en las sesiones, pero a veces está muy bueno y es muy lindo hacerlo con alguien que tenga esa mirada de la ciencia de datos espiritual, como le llamo yo, digamos, ¿no? De hecho, yo también estudié ciencia de datos, que es una ciencia que lo que hace es como agarrar información y de encontrar patrones y encontrar como esta herramienta más de heurística que se le llama de encontrar conexiones entre los patrones, no solamente ir a buscar, ir a hacer la división, sino decir, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? ¿Cómo disuelvo yo el patrón? O sea, y esa toma de conciencia, bueno, ahí tiene que ver mucho de lo que me ha pasado en la vida que me ha permitido esta capacidad de entender o de escuchar y de poder percibir dolores del ser humano que, claro, como yo he pasado por ahí, digo, wow, realmente puedo comprender. Obviamente hay cosas que no he pasado y eso también es como que, como todos, hay ciertos temas que a algunos nos pasan y otros les pasan otros, pero ese camino por el budismo, el sufismo, la cábala y demás, pero sobre todo por los golpes, ¿no? Por los golpes y los golpes del satán, digamos, ¿no? Eso que si no te matan te terminan fortaleciendo o esos descensos que te van haciendo retroceder para después tomar más fuerza. Y Sin sí, duda. me ordenó muchísimo la visión científica. Eso está bien, no soy físico hoy, no tengo el título, no opero como físico, pero me dio un entendimiento y una búsqueda del conocimiento que también es lo que hace que muchas cosas del mundo espiritual no me resuenen, porque siento que no hay profundidad, ¿viste? No hay ciencia, no hay estructura, digamos, ¿no? Entonces, ahí es Ujú. donde está el baile entre Josma y Binah y todo esto que va sucediendo. Así que bueno. Sí, me encanta esta acotación que haces de la importancia de que haya profundidad, fondo y en realidad algo que pueda sostener un camino continuo de la espiritualidad, de autoconocimiento, sin caer en delirios místicos, sin tener que rezar a los angelitos, ni encender velitas, ni estar en cosas raras, ni imaginando todo el rato, sino haciéndote cargo en realidad de todo tu proceso tal y como es y obviamente sirviéndote de herramientas como la meditación, los 72 nombres de Dios, esto que tú desarrollaste, que ahora quiero que seas más específico y me cuentes qué se puede esperar específicamente. Si yo el día de mañana, Patricia, te digo, quiero que me hagas la terapia Fibonacci, ¿qué es lo que puedo encontrar y qué herramientas propones para sanar? Bien, mira, en realidad primero hay una gran toma de conciencia. O sea, muchas de las cosas que te contaba de la entrevista que le hice a Saban, porque él en un momento habla de que el aprendizaje matiza el patrón. O sea, que si yo aprendo de los patrones repetitivos que voy teniendo en la vida
y si de alguna forma los empiezo a ver, los empiezo a revisar, empiezo a tomar conciencia y además empiezo a actuar, ¿no? O sea, si siempre hice lo mismo, no puedo esperar un resultado distinto. Eso también es una frase que Einstein la decía. Entonces, al revisar las edades que yo le llamo edades Fibonacci, porque también esto es interesante, esto pasa a ser de un caso particular y empiezo a encontrar que hay una cierta casuística que se da en muchísimas personas, donde empiezo a ver que al hacer la división, primero que para cada edad es diferente. No es lo mismo para alguien que tiene 50 que para alguien que tiene 70 que para alguien que tiene 30. Eso te va dando distintas edades. Entonces, al ir a revisar esa edad, qué interesante también porque uno dice, bueno, pero no me acuerdo yo qué pasaba en tal época, porque también puede pasar que alguien que no se acuerde, pero tiene algo el número de oro, y ahí es donde entra lo místico, que sucede que cuando uno hace la división y lo conecta con esa edad, es como que la información está en el alma, digamos, ¿no? Y emerge en una sesión en vivo, en el momento. Y yo me he dado cuenta que no es necesario tener una memoria calendárica, que eso se puede incluso ir a buscar, y también uno puede dar un tiempo y un proceso de decir, bueno, hacemos el cálculo, encontramos la información y después también ir adentro, quizás uno puede preguntarle algo a un familiar de edades que no se acuerda o puede recordar en el carrusel de fotos una época que olvidó. Entonces, bueno, ir a ver esas edades Fibonacci, primero que son las primeras escenas de lo que estás viviendo hoy. O sea, si hoy estás viviendo un tema laboral, si uno hace la división, va a una edad Fibonacci anterior y hay un tema también laboral que está conectado con lo que estás viviendo hoy, que uno empieza a hacer esto, lo que se le llama la recapitulación, que se habla mucho en el chamanismo de la importancia de hacer recapitulación con los grandes temas de la vida. Entonces, eso también es un beneficio de la sesión y de la terapia, que es que uno va a revisar hechos significativos que nunca se dio cuenta que estaban conectados, porque esto no es tan intuitivo, o sea, dividir por un número que es irracional, que es una proporción y que está en toda la naturaleza, no es algo que uno se levante a la mañana y se ponga a hacerlo, digamos, ¿no? Incluso aquellas personas que tienen cierto camino espiritual también tenés que conocer de matemática, y el que conoce matemática tiene que conocer de la parte humana también. Entonces, esto lo que hace es como vincular temas de fractalidad, de psicología, de ámbitos emocionales. Entonces, bueno, esa recapitulación, como me preguntabas, bueno, ¿qué obtengo yo con eso? Primero, una gran toma de conciencia, un momento ajá, un momento de revelación, de decir, ah, ahora entiendo por qué a los 15 años me estaba pasando tal cosa con tal noviecito, y es la raíz de lo que yo estoy transitando hoy con mi esposo actual. Entonces, esa pregunta que uno se hace o esa revelación de información te da pautas y ahí es donde baja la información. Para cada alma es diferente de lo que toca hacer, porque tampoco yo les voy a decir lo que tienen que hacer, estaría robándote el mérito espiritual de tu propio camino, digamos, ¿no? Simplemente es como un espejo en donde uno mira el alma y mira la evolución y mira el diseño matemático de la vida que fue haciendo Dios en tu vida, por decir así, y cuando uno toma conciencia, emprende y entiende, es donde empieza el matizar el patrón. El aprendizaje matiza el patrón, también es un capítulo del libro El juego Fibonacci, que habla de que, claro, puede ser que cosmogónicamente el patrón exista, pero ya no te enganchás con la misma persona, ya no necesitas, Claro. ¿viste? Lo reconoces y sabes que por ahí hay trabajo espiritual, pero lo haces desde otro lugar. Es como llegar a la semilla de las cosas, ¿no? Y lo que dice Marian Rojas Estape, entender es aliviar. Marian Rojas Estape tiene esta frase que a mí me parece célebre, entender es aliviar. Te voy a mostrar algo que tengo aquí que quiero que veas. Bueno, dale. Sí, Yo colecciono esto, no sé por mira, qué, de siempre, los amo, porque a mí esto me recuerda que todo tiene un punto de inicio y que parece que uno estuviera en el mismo lugar, ¿no? Parece que uno bueno, estuviera en el mismo lugar todo el tiempo y en realidad no es que estás en el mismo lugar, sino que estás saliendo hacia la luz. Entonces yo los tengo en mi casa porque, y esto es un poco la espiral, ¿no? De Fibonacci o es, ahí está el número de oro, ahí lo podés ver. Sí, sí, ahí se imagínate. ve. Y es tan increíble esto que yo me los encuentro en la playa, cosa que ya no hay mucho, no tan grandes, pero pequeños, y los veo en todas partes. Los encuentro en todas partes. Debe ser porque yo los tengo en mi campo cuántico, ¿no? Entonces yo los veo en todas partes. Los veo en la playa, los veo en vallas publicitarias, yo los veo todo el tiempo.
Entonces, quizás hay información para mí en esta terapia que me la voy a regalar por mi cumpleaños, que es ya mismo mi cumpleaños. Y todos quienes nos están oyendo, me parece increíble para entender tu ticún, increíble para realmente poder llegar a la semilla, porque una de las cosas que nosotros promovemos en la cábala es no lidiar con las ramas. En la cábala promovemos ir a la semilla y dejar de lidiar con las ramas para poder realmente hacer ese proceso espiritual de vivir mejor y fructificar de una manera dulce. Si sigues caminando todo el tiempo por las ramas, no estás yendo a ningún lado en realidad. Claro, claro. No, y aparte, no es casual, porque a los cabalistas siempre el mar le ha significado esta conexión con la inmensidad, ¿no? Entonces ir al mar y mirar el mar, a mí también me encanta ir al mar y ver el mar, me genera una sensación de paz. Y es esto también, ¿no? Una vez me contaban eso en una sinagoga, de que los cabalistas siempre miran el mar porque es como lo más conectado que tenemos con la sensación del infinito, ¿no? Con esta sensación de, wow, acá puede suceder todo, acá existe todo, y al mismo tiempo en una gota de mar cabe el océano entero, entonces que te encuentres eso en una playa tampoco es porque sí, digamos, hay información ahí, hay información ahí. Seguramente, y algo que a mí me fascina del mar es, será por mi energía femenina tal vez, es saber que está ahí por 6000 años contenido en el mismo lugar, sin Sí, moverse, desbordarse, sin causar, bueno, hubo el diluvio de Noah, ¿no? Obviamente que fue un reseteo, ¿no? Pero más allá de eso, está siempre ahí en el mismo lugar, en esa inmensidad, en esa infinitud y al mismo tiempo en esa contención, y eso me parece muy cabalista. y es interesante porque también matemáticamente, me estoy dando cuenta ahora, marca un eje de referencia. O sea, uno dice sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Entonces también el mar pone un punto de referencia de un eje de coordenada. Bueno, a partir de dónde voy a medir. Si voy para arriba, es sobre el nivel del mar y si voy para abajo, voy en profundidad. Entonces también, y es algo construido de alguna forma por el hombre, porque el hombre dijo, el nivel del mar es cero, ¿no? Entonces las Claro, montañas las medimos con respecto al nivel del mar, las ciudades las medimos con respecto al nivel del mar. claro, Entonces, todo. Ahora, solamente para terminar, de acuerdo a la Cábala, de lo que yo he estudiado, cada vez que uno pasa por una edad 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 y así sucesivamente, va como terminándose este ciclo de las 7 esferas del árbol de la vida y hay como un reinicio que tiene que ver con un trabajo espiritual de todo lo que no has venido haciendo quizás, se te proporciona al final porque tienes que cumplir ese ciclo de 7. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué te dice tu terapia acerca de estos ciclos de 7 años? vos sabés que hay dos cosas que despierta esto que te estoy contando. Y una es eso, el tema de los cíclicos. O sea, hay varios ciclos en crecimiento de las personas y de los seres humanos. De hecho, eso también creo que lo estudiaba no solo un cabalista, sino también creo que de la pedagogía Waldorf se habla de las edades evolutivas o de los septenios, que es decir, entre los 0 y los 7, de los 7 y los 14, que es una manera, de hecho se dice que nuestras células y todo nuestro organismo se renueva completamente cada 7 años. Entonces tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y coincido porque además te voy a contar un hecho que puede ser simbólico o puede ser que tenga algo que ver. Cuando yo hago esta edad Fibonacci, la primera división, porque la división por el número de oro no es cada 7, o sea, no es un ciclo cerrado de que cada 7 se repite. Es decir, está hecho a medida de cada persona, porque en el momento que vos te sentás y haces el cálculo, encontrás una edad que no la vas a encontrar si lo haces 5 años después y que no la vas a Claro, encontrar, tu esposa o tu esposo no va a encontrar la misma edad, porque vos tenés un momento Fibonacci en el cual sucede algo y otro tiene otro. Entonces también es como un número a medida, ¿no? Es como calcado para lo que necesitas ver vos y para tu ticún, como decir. Por eso también yo lo conecto tanto con esto, ¿no? Porque si todos hacemos ticún, bueno, ticún olam, ¿no? De eso se trata lo que estamos queriendo lograr. Entonces, cada 7 es un ciclo que tiene que ver también con esto que decías, creo que son las 49 puertas de sí. la cábala, ¿no? Que en el número 50 sucede algo y por eso el número 50 y cumplir 50 años desde el punto de vista cabalístico es un número importante. Sí. Eh, entonces cuando yo descubro esto, que hago la división, yo tenía 38, voy a una edad que eran los 14 años o 13 años y medio, que era la primera vez que yo estaba viajando a Francia, que yo tengo familia en Francia, mi tío falleció en Francia, justamente fallece a los 50 años. Y él fallece unos días antes de mi cumpleaños y de alguna forma
siento que él me deja como un legado, como un ticún no resuelto o algo que tenía que resolver yo en mi familia, que después, bueno, eso da para otra entrevista, otro momento de la vida, pero siempre tuve una conexión muy fuerte. Y claro, esta edad Fibonacci me lleva a mi primer gran viaje en la vida, que fue cuando mi familia me lleva a Francia a verlo por última vez a mi tío, porque ya estaba por fallecer, que justo fallece a los 50 años. Entonces, mira, qué fuerte, ¿no? Conclusión, que para quienes nos están escuchando y quieren llevarse un mensaje final, ¿qué puede esperar alguien que te contrata para la terapia Fibonacci después de? Principalmente empezar a caminar esta toma de conciencia y este aprendizaje para poder disolver por una vez en la vida ese patrón que tanto te ha vuelto loco durante tantos años. Es un poco lo que yo experimenté en mí, yo lo apliqué en mí, pude cambiar patrones importantes y otros empecé como a disolverlos, a que baje la intensidad, porque también es una forma de atenuar una onda y esto ya es física, o sea, si yo tengo una perturbación, si voy atenuando esa perturbación cada vez más, tiende a una estabilidad o a una constante o a una cierta tranquilidad. Entonces, crear una realidad más armónica, vivir más feliz, estar más tranquilo, a partir de entender por qué se te repitió tantas veces algo, ¿no? ¿Mm? Y que eso puede dejar de suceder. Eso es posible. Eso es lo que estamos como encontrando. Que matemáticamente es comprobable que nuestra vida es cíclica, podría decirse así, y que además cuando atravesamos esos ciclos con autoconocimiento, esos ciclos se vuelven más llevaderos, más suaves, más equilibrados, más enriquecidos, más con más luz. Claro, es que en algún punto el tiempo es lineal porque existe de alguna conciencia, un estado de conciencia, el pasado, presente y futuro, pero en otro tiempo es circular. Y la unión de una línea recta y un círculo va dibujando una espiral. Entonces el verdadero tiempo, en cuanto a los temas del alma y los temas del tikkun y de las cosas repetitivas que nos suceden, tiene que ver con lo espiralado y con esto que mostrabas recién, con este caracol del mar, donde vos ves el espiral y ves que hay desde un estado, lo podés dibujar como un ciclo, pero si lo ves de más arriba hay una evolución. Entonces vas pasando por lo mismo, pero ya entendiste algo, volvés a pasar por lo mismo, pero entendiste otra cosa, así hasta que llega un momento que, como te decía, cosmogónicamente puede ser que exista una ciclicidad, pero ya estás en tu camino del alma, ya estás en tu corrección, ya estás en tu toma de conciencia, y entonces empezás a vivir otras experiencias y ya no es otra vez el día de la marmota, ¿viste? Como eso es un poco Por favor, la... no más días de la marmota. Bien, repítenos cómo se llama tu libro, dónde lo pueden encontrar, danos tus redes sociales. Bueno, en la red social se llama El Juego Fibonacci, el libro también se llama El Juego Fibonacci con dos C, arroba el juego Fibonacci en Instagram. En mi Instagram hay un Linktree, un árbol de links que ahí podés acceder y comprarlo por Amazon, en Hotmart, me pueden escribir para agendar la sesión. Se puede conseguir en Amazon, incluso si ponen el juego Fibonacci en Amazon les tendría que aparecer, igual que en Hotmart. Pero la forma más fácil y más directa es eso, contactarme por Instagram y solicitar ahí lo que consideren. Y bueno, y que espero que este conocimiento le llegue a mucha gente y que cada persona pueda realmente dejar de repetir y pasar a evolucionar sus patrones. Bueno, yo ya les contaré cómo me va a mí con mi terapia de juego de Fibonacci, que me la voy a regalar por mi cumpleaños, y les contaré y te mencionaré, por supuesto, Abraham, qué es lo que aprendí de estar contigo en este espacio. ¿Cuándo Ami- es? ¿Tu cumple? Mi cumple es el 7 de abril, Ah, bien. y ya falta. Fecha, fecha de liberación, siempre te cae para Pesach o por ahí. Sí, sí, yo nací en un Shabbat de Pesaj, y era Wow. el 5 de Nisan, no, sí, el 5 de Nisan, sí, y era dentro de la primera semana de Pesaj, entonces, Bueno, despertar, genial. ante todo. Bueno, amigos, gracias por estar ahí. Suscríbanse al podcast, compártanlo. Necesitamos que más gente tenga acceso a esta información para vivir mejor. Gracias a todos y hasta la próxima. Sí, y